Bueno, estaba investigando un poquito la historia porque para hablar de política lo primero que hay que hacer es revisar la historia. Porque la política está muy ligada con la historia porque la política está basado en lo empírico, o sea, en la experiencia, ¿no? O sea, la política no es algo que está estructurado y que vos agarrás y haces siempre lo mismo como hacen los liberales, ¿no? Y los socialistas. Siempre hacen lo mismo. Este, la, ¿cómo se llama? La política está basada en el conocimiento de la historia y de las decisiones políticas que fueron favorables en las naciones que la aplicaron, ¿no? Yo estaba hablando de los ingleses porque los ingleses siempre hacen lo mismo. Hicieron siempre lo mismo en todos lados. Te sabotean el mercado. ¿Por qué? Porque ellos siempre intentaron controlar el mercado, pero nunca pudieron controlarlo definitivamente, ¿no? Inventaron los corsos cuando saboteaban a España, inventaron ¿cómo se llama? El libre mercado del sur de Norteamérica. A ver, ¿qué es lo que querían los del sur? Viste que los del sur tenían la banderita inglesa, ¿no? Chiquitita. Los del sur eran pro-ingleses, ¿no? Ellos, ¿qué creían los del sur? ¿Qué querían los del sur? Los del sur querían primero vender su producto a donde ellos quieren, a donde ellos querían, ¿no? Ellos querían, como eran los dueños de las tierras, decían, bueno, yo produzco y mi producto lo quiero vender yo de forma personal y no quiero que el Estado intervenga. ¿Y los del norte qué querían? Querían organizar la nación, ¿no? Y se inicia una revolución del pensamiento estatista, porque Norteamérica es estatista, no es liberal, papanata. Nacionalista, y crearon, organizar la patria, ¿no? Y se armó una guerra. ¿Pero por qué? ¿Y cuál era la característica de los del sur, los pro-ingleses? Y ellos querían mantener su poder, digamos, ¿no? Su tierra, su producción y los esclavos que producían. Muy parecido a lo que hace la clase política, ¿no? Quieren mantener sus esclavos. No, sus esclavos son los que cobran los planes. Vos sos el esclavo. Sus esclavos, sus sirvientes, ¿no? Su supremacía. ¿Y los del norte qué querían? Democracia representativa. Todas las democracias tienen su trampa, obvio, más vale. Nada de perfecto. Pero era mejor que lo que... ¿Y qué es lo que propone el norte? La liberación. Y Claudia me dice, sí, pero ellos lo hicieron para liberar a los negros. Pobrecita, hay gente que es ingenua, ¿no? Mi esposa es muy ingenua, pobre. No fue para liberar a los negros, fue para controlar el mercado, boludo. A los negros, ¿qué le hicieron? ¿Entendés? ¿Qué hicieron? Los negros fueron instrumento para sabotear su sistema, el sistema del sur, de los esclavistas. Y bueno, muchos negros no querían salir de la esclavitud. ¿Cómo pasa ahora? ¿Cómo te pasa a vos que no querés salir de la esclavitud? Que preferís cobrar un plan o trabajar en una cooperativa. O sea, digamos, precarizado, sin derecho, sin aportar nada a la sociedad, porque vos no aportás nada a la sociedad. Ni una idea aportás. Y bueno, entonces ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a darle la libertad a los negros. Pero los negros nunca tienen libertad. Pueden vivir mejor o peor, pero los negros nunca tienen libertad. Los negros somos nosotros. No tenemos, porque la libertad no existe, hermano. Lo que podemos hacer es elegir vivir mejor. Y bueno, Norteamérica le ofreció, ¿no?, un lugar en la sociedad. Que tardó muchos años, porque se opusieron, porque la gente ya estaba de esa forma, culturalizada, ¿no? Eran antinegros. Pero la discriminación es
una boludez comparado con el bienestar. O sea, discriminame todo lo que quiera, pero pagame lo que me tenés que pagar, ¿no? Y bueno, y basando en eso, el norte le ofrece eso. A los negros le ponen un uniforme, le da dignidad, pasan a la historia. Como como parte de la patria. Porque hasta ese momento eran esclavos. O sea, el planero no es patriota, es esclavo. Y bueno, ¿qué ocurre? Le dan sabotean, ¿no?, el sistema del sur, de esclavista, ¿no?, y de libre mercado, ¿no? O sea, ellos querían vender su producto a Inglaterra, ¿no?, directamente, pero en Norteamérica dijo, no, primero, no, nosotros tenemos que industrializar nosotros, dice el norte, ¿no? El norte dice, bueno, tenemos que industrializar nosotros y para eso necesitamos el producto, ¿cómo se llama? Lo que produce el sur, que el algodón, básicamente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, dice, no, los productos que ustedes producen tienen que pasar por Estados Unidos y Estados Unidos exporta. Vos no exportás nada. No como acá. Acá vendría a ser como el norte y el sur. Pasa que acá no hay norte y sur. ¿Entendés? Acá la sociedad está dividida entre liberales y estatistas. Los estatistas somos muy poquitos, Somos muy pocos. Los liberales son muchos. Porque hay algunos que ni saben por qué son liberales. Inclusive los negros esclavos, reducidos a un sistema de consumo mínimo, comiendo polenta, son liberales. O sea que acá hay un problema. Ya no es un problema cultural, sino un problema de deficiencia mental. De falta de capacidad de analizar la situación. ¿Y qué hizo? Se armó una guerra. Que la guerra no se pudo sostener porque se agarraban a tiro los misionarios del sur contra el ejército del Estado norteamericano, ¿no? Era una guerra perdida porque por más que ganara el sur, ya los esclavos ya fueron liberados. O sea, ¿cómo iban a producir y cómo iban a generar ganancias sin esclavos? El esclavo siempre va a ser esclavo. No sé si miramos un poquito la Biblia, ¿no? Cuando Moisés libera al pueblo de Egipto, Dios le dijo que vaguen 40 años en el desierto hasta que se mueran los esclavos. Hasta que se mueran los esclavos, que ya fueron esclavizados. Una vez que vos sos esclavizado, siempre vas a ser esclavo. Y tenemos un problema, que no podemos esperar 40 años para que los esclavos se mueran. Entonces tenemos que crear un Estado que alinee y que a esos esclavos les ofrezca algo mejor. Yo propongo que a esos esclavos que están esclavizados, que no van a salir nunca de su esclavitud porque ya fueron marcados con la marca de la esclavitud, ¿no? Esclavitud a la clase política, ¿no? Que te da migajas y vos los votás. Porque ya fuiste marcado. Yo les ofrezco que ahora exijamos un empleo para cada desocupado. Y que, aunque todavía tenga la mentalidad de esclavo y seas ¿cómo se llama? Un sometido, ¿cómo se llama? Al menos vivas mejor, siendo parte de un Estado, siendo parte de la producción, siendo parte de la verdadera libertad. Porque la libertad no es vivir de la vagancia, eso es ser vago. La libertad no es liberar el mercado, eso es entregar la patria. La libertad no es, digamos, changuear,
Eso es ser empleado otra. La libertad es tener dinero para vivir bien. No existe otra clase de libertad. No existe otra clase de libertad. ¿Me entendés? La libertad no existe. Solo existe el derecho. Y lo que vos te falta es el derecho. De ser un patriota, de ser un ciudadano. Y para eso, para que vos tengas el derecho de ser un hombre libre acá en Argentina, tenés que tener un empleo. Porque nadie es libre sin dinero. Sin dinero sos un animal. ¿Me entendés? Que no se viste, que no tiene zapatilla, que no tiene auto, que no tiene casa, que no tiene comida. O sea, tenés que salir a buscar fruta, huevo, la caza y la pesca. ¿Entendés? Sos un animal. Bueno, espero te haya gustado lo que yo pienso de vos. Soy Tony Rajoy.